Bueno, en este video, tal vez pueda ser el último video, lo que quiero mostrarles es que dentro de el material que les compartí hay unas tablas que tienen que ver con tablas de tubería. Resulta que cuando hablamos de la dinámica de los fluidos, necesariamente estamos hablando de transportar esos fluidos, de ponerlos en movimiento, y ese movimiento lo hacemos a través de tuberías, de ductos y tuberías. Entonces, en los problemas que vamos a hacer más adelante, necesitamos que usted aprenda a manejar esas tablas que les estoy compartiendo, ¿no? Y el propósito de este último video de pronto es explicarles un poquito cómo funcionan esas tablas, por lo menos la parte introductoria de las tablas. Entonces vamos a suponer que una aplicación muy sencilla sería transportar fluido desde este recipiente 1 hasta este recipiente 2. Y lo puedo hacer a través de tuberías, de esta tubería. Normalmente la tubería que se transporta fluidos es tubería redonda. Entonces, esta tubería, en los ejercicios me pueden decir eh, diferentes escenarios. Por ejemplo, que la tubería está hecha como está por aquí en esta parte de arriba, que es tubería de acero, que tiene un diámetro nominal de 2 pulgadas y que es de cédula 40. Esto tiene que ver mucho con la tabla, con una tabla. Esta información es para que yo ingrese a una tabla a obtener algunos datos de esa tabla, que ya más adelante se los voy a comentar. O lo podemos mirar de una vez también. O no, miremoslo ahora. Déjame, yo pongo el contexto primero. Pero también, en vez de decirme que es este caso, me pueden decir que esta tubería es una tubería de acero de diámetro nominal de 2 pulgadas, cédula 80. Entonces, me están hablando de un término que muchas veces para ustedes y en su momento para mí era un término muy nuevo, el término de cédula. La cédula es algo que habla del espesor de la tubería. Ambas tuberías son de 2 pulgadas y la cédula habla mucho del espesor de la tubería. Entonces, las cédulas normalmente, de todas maneras, yo también en el libro de mecánica de fluidos de MOT, yo les puse una tarea que en la sección 6.4 hablan de tuberías. Usted va a entender mucho más este tema si, eh, si lo complementa leyendo esa sección, y además me tiene que entregar un mapa conceptual de esa sección, la sección 6.4, que se llama como dimensiones de tuberías. Pero para poder ir a hacer esa tarea, yo creo que este video le va a ayudar mucho a poder entender lo que está pasando cuando vaya a leer. Entonces la cédula habla del espesor de la tubería, y las cédulas van desde las 10 creo hasta las 140, 160, y hablan, como les digo, del espesor. Sin embargo, la cédula 40 y la cédula 80 son las cédulas más utilizadas. Entonces hay otra manera también de expresar las dimensiones de la tubería, y se le llama tubería de acero estándar, donde no van a dar la cédula ni el diámetro nominal. Ya les explico qué es el diámetro nominal, sino van a dar el diámetro exterior de la tubería. El diámetro exterior, dicen que se requiere para esta aplicación una tubería de 2 pulgadas de diámetro exterior y un espesor, estos 2 pulgadas, y un espesor de 0,065 pulgadas. Este tipo de tubería se llama tubería estándar cuando no viene por cédulas, tubería estándar, y tiene su propia tabla. Entonces, mi propósito es un poquito ponerlo en contexto sobre esas tablas. Entonces, bueno, tengo aquí ya alcancé a imprimir un poquito de la tabla. Yo les compartí una primera tabla que dice dimensiones de tubería de acero, cédula 40. Entonces, si la tubería con la cual voy a fabricar o voy a emplear para hacer esta aplicación es cédula 40 de 2 pulgadas, como lo dice esta referencia, entonces yo me tengo que venir acá
a estos datos, en este caso los voy a señalar, pero si usted señala todo lo que va seleccionando le va a llenar de muchas líneas. Y miremos un poquitico qué tiene esta tabla, ¿sí? Entonces, por un lado está en la primera columna algo que se llama el diámetro nominal de la tubería. Entonces, el diámetro nominal, déjame yo le explico aquí en qué consiste. Vamos a suponer que esta es la tubería. Esta es la tubería. Entonces, para explicar el diámetro nominal, primero tengo que decir que la tubería tiene un diámetro interior, ¿sí? Un diámetro interior. El diámetro interior en esta tabla es este. Entonces está en el tercer grupo de datos, diámetro interior de la tubería. Diámetro interior en pulgadas es este, en pies es este y en milímetros es este, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar. Entonces está el diámetro interior de la tubería. Y por otro lado está el diámetro exterior de la tubería, la parte externa. Y el diámetro exterior de la tubería lo consigo en estos primeros tres grupos de datos que están en esta parte de acá. Entonces está por un lado el diámetro exterior en pulgadas, en milímetros, y en milímetros, no está en pies, pulgadas y milímetros. Entonces, por ejemplo, tomemos el diámetro interior, tomemos el diámetro exterior en pulgadas, 2,375 pulgadas, y el diámetro interior dice aquí que en pulgadas es 2,067 pulgadas. Entonces, claramente se ve que el diámetro exterior es mucho más grande o más grande que el diámetro interior, y así debe ser, ¿cierto? Ahora, y otro dato que arroja la tabla es el espesor. Entonces aquí en estos dos grupos de datos usted ve que en la parte de acá dice espesor de la pared, y entonces están hablando de esto. El espesor es 0,154 pulgadas. ¿Listo? Y una vez que usted conoce ya que es cada una de estas cosas, la pregunta es, ¿qué es el diámetro nominal entonces? ¿Qué es el dato que dieron? Que dicen que la tubería con la cual se va a fabricar es de 2 pulgadas, cédula 40. Entonces ya estoy en la tabla de la cédula 40, tubería de acero cédula 40. Y lo que quiero hacer énfasis es en qué significa este 2, porque claramente no es el diámetro interior y claramente tampoco es el diámetro exterior. Entonces, ¿qué es este diámetro? Bueno, rápidamente, este diámetro no significa nada de la tubería, no es ni el diámetro interior, no es ni siquiera el diámetro exterior, sino se le llama un diámetro para comercializar la tubería. En otras palabras, no tiene nada que ver con la tubería, pero sí tiene que ver con la manera con que se compra la tubería, ¿sí? Entonces en este caso estaríamos comprando tubería de diámetro nominal de 2 pulgadas, cédula 40, pero entendamos, este 2 pulgadas no tiene nada que ver con la geometría de la tubería. Entonces, ¿por qué son importantes estas tablas? Bueno, estas tablas son importantes porque el fin último de esta tabla es que yo necesito conocer cuál es el diámetro interno de la tubería, que claramente no es el 2 que me están dando, porque este es el diámetro comercial. Entonces yo necesito el diámetro de la tubería, porque con el diámetro de la tubería es que yo sé el área interna de la tubería, y con el área es que yo puedo calcular, por ejemplo, recordemos por ejemplo que la fórmula de caudal es igual a velocidad por área. Entonces yo necesito el área para poder calcular el caudal. Entonces por eso es muy importante esto de las tablas. Lo mismo sucede con la tubería cédula. A mí me puede decir que esta aplicación tiene diámetro 2 pulgadas, cédula 80. Pues de la misma manera ingreso a la tabla que les compartí, pero ya no va a decir cédula 40, sino aquí va a decir cédula 80, pero es exactamente lo mismo. Aquí olvidé decir que, por ejemplo, en esta parte de la tabla está el área de la tubería, el área interna de la tubería. Entonces, yo puedo
con el diámetro interno calcularla o directamente la puedo sacar de aquí. El área interna de la tubería en pulgadas es esta, o en pies, perdón, y en metros cuadrados es esta. Entonces eso me ahorra el cálculo del área, esto de pi por r cuadrado me lo está ahorrando, ¿sí? Porque o esta otra que es pi por diámetro a la 2 sobre 4, me está ahorrando calcular el área porque la misma tabla me lo está dando. Y como les digo, cuando usted calcule caudal va a necesitar, caudal es igual a velocidad por área, y entonces esta es el área que usted va a tener que tomar, ya sea en metros cuadrados o en pies cuadrados, dependiendo del sistema que esté utilizando. Entonces esa es la importancia de estas tablas, que el diámetro que me están dando no es el que debo utilizar en las ecuaciones. Por ejemplo, tampoco es el que tengo que ir a buscar, es el diámetro interno o el área para poder calcular el caudal. En el caso de la tubería estándar, usted va a encontrar dentro de las tuberías que le compartí, vamos a ver si por acá tengo una. Aquí esta no la logré imprimir, pero vamos a ver si antes de que se me corte el video puedo mostrarles cómo es. Entonces, aquí dice dimensiones de tubería de acero estándar, no sé si se alcanza a ver el nombre, dimensiones de tubería, también es tubería de acero, pero se llama tubería estándar porque no viene por cédulas, sino viene de otra manera. Y aquí dentro de la última tengo la tubería de 2 pulgadas. Entonces, ¿cómo viene esa tabla? Esa tabla viene primero haciendo énfasis en el diámetro exterior, no en el diámetro nominal, y da el espesor de pared, pero al final lo que usted tiene que hallar de allá es el área interna. Vuelvo y repito, porque para hallar caudal, que es la velocidad que tiene el fluido por el área, usted necesita el área interna. Entonces, por eso es que necesitamos estas tablas. Entonces, en la tubería estándar se presenta un poquito los datos de una manera diferente. Yo no sé si usted aquí alcanzará a ver, pero si no, ahí con su tabla en mano va a ver que cuando la encuentre dice el diámetro externo es 2 pulgadas. El segundo dato es en milímetros. Es el mismo diámetro pero en milímetros. Después dan el espesor de pared en pulgadas y en milímetros. Después dan el diámetro interno, que es el que sí necesitamos, lo dan en pulgadas y en pies y en milímetros. Y también dan el área al final. Lo que necesitamos es o el área o el diámetro interior para calcular precisamente el área. Entonces, lo que quiero aquí mostrar, que yo no sé si se va a alcanzar a ver, es que cada tubería, por ejemplo esta dice que es tubería de 2 pulgadas y tiene 2 espesores. O sea, esta tubería solo se consiguen 2 espesores, en 0.065, con espesor de 0.065 o con espesor de 0.083. Y para la tubería de 0.065 tiene sus propios datos, pero si es tubería con espesor de 0.083 tiene otros datos y están ahí, están en parejita, dependiendo de lo que se esté necesitando. En este caso, en el caso de nosotros, o el ejemplo que yo estoy poniendo, es tubería con diámetro de 2 pulgadas, pero con espesor de 0.065. Entonces sería la primera que aparece ahí, que es la de espesor 0.65. Una vez que usted sabe cuál es, simplemente toma los datos de ahí. ¿Qué datos toma? O qué datos necesita. Normalmente, vuelvo y repito, es o el diámetro interno para calcular el área o la misma área que ya se la entregan ahí. Listo. Entonces, creo que con esto ya pueden entrar a revisar la sección 6.4. Como les digo, deben hacer un mapa conceptual y van a poder entender mucho más lo que está ahí. Además, ahí hay unos ejercicios que ustedes van a poder hacer si quieren de manera práctica, pero con que hagan el mapa conceptual para mí es suficiente.